Hablando ya de los acontecimientos y de lo que se vive, ¿verdad? A través de esta Semana Santa, los sucesos, vamos a estar compartiendo algo especial con Alan Palacios, pero vamos a estar teniendo también pastores de la ciudad invitados aquí con nosotros que nos den un panorama amplio, de una manera breve, de lo que el lunes, según los expertos, ¿verdad? Los teólogos, los que han estudiado la Biblia a profundidad, dicen que sucedió. Ayer celebramos la entrada triunfal, lo explicamos el día viernes y hoy está con nosotros, de nuevo lo saludo, el pastor Benildo Moratalla, que es consejero de la Alianza de Pastores aquí en la ciudad de San Antonio y pastor también de una congregación muy linda aquí en la región. Pastor, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para compartir este tiempo. Ajá. Y pues dar alguna participación en la serie de eventos de la Semana Santa. Así que tenemos tiempo, pastor, para poderlo escuchar. ¿Qué en sí, según los expertos, hablan de este día referente a los sucesos? La fuente segura de información es la misma En la Biblia, Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Se comentan mucho a veces que esto sucedió aquí porque lo que se llaman los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dan los mismos eventos, pero a veces en diferente orden. Uh-huh. Entonces, lo que he encontrado yo más puntual es en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Porque cuando vamos al Evangelio de Mateo, todo parece que el día domingo, cuando él entró, fue directo al templo. Ajá. Y Marcos dice que fue al día siguiente. Entonces es importante tener la secuencia de lo que pasó cada día. Ya sabemos que el domingo pues ya se dijo la entrada triunfal y hay varias citas ahí, pero el lunes el evento más trascendente es la purificación del templo. La purificación. Es cuando el Señor mostró su autoridad, ¿verdad? Y también fue donde empezó la oposición, porque pues a los líderes religiosos que tenían el control de la población y todo, no les gustó que el Señor ejerciera autoridad. Incluso, pues como sabemos, el templo se había vuelto un mercado. era tristemente, ¿verdad? Era un lugar. Pero mire, vamos a la palabra mejor. Sí, ¿qué es lo que nos dice? Es lo que más claro nos dice aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, cuando habla el día domingo que termina con la alabanza de los niños, de los muchachos y la reprensión de los fariseos. Bueno, y luego dice que se fue a Betania a descansar. Okay. Eso fue el día domingo. Bueno, el versículo 12, aquí en el Evangelio de Marcos, dice, al día siguiente, ese es el lunes ya, al día siguiente, habiendo salido de Betania, sintió hambre. Dice, y vio a lo lejos una higuera que tenía hojas y se acercó para ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar no encontró nada en ella, sino solo hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo escucharon sus discípulos. Bueno, a continuación, él siguió su camino. Y dice, llegando ellos a Jerusalén, Jesús entró al templo de Dios y comenzó a expulsar a los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie pasara objetos al interior del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en
cueva de ladrones. Wow. Ahí el Señor hablándoles de una manera muy fuerte y entendemos que es parte de lo que se llama la autoridad, ¿verdad? Por eso se llama el lunes. Ejerció la autoridad. La autoridad de lo Entonces, que era. Vamos a irnos, pastor, a un corte. Regresamos rapidísimo porque esto se está poniendo muy interesante. Bueno, vamos a irnos a un corte. Bueno, ya estamos de regreso y estamos así como todos en suspenso. Por lo que nos está contando a través de la palabra el pastor aquí presente, Benildo Moratalla, pastor que apreciamos mucho aquí en la casa de tempranito. Y bueno, pastor, continuemos. Entonces, concluimos con la lectura donde el Señor reprende a todos aquellos. Pero eso provocó una reacción. Una reacción. Y okay. Aquí está la reacción en el versículo 18 del capítulo 11 de Marcos, donde dice: al enterarse los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de darle muerte. Wow. Porque tenían temor de él, porque todo el pueblo se maravillaba de su enseñanza. Y cuando atardecía, salieron ahí de la ciudad. Bueno, ahí terminó el día lunes. Entonces, hay dos eventos muy importantes, dos acontecimientos ese día lunes. Porque después de las acciones, de la entrada triunfal, se fue a descansar a Betania. Ahí tenía él sus amigos. Era la casa de Marta, María y Lázaro. Me imagino que ahí residía temporalmente. Y al día siguiente, muy temprano quizá, salió porque dice que en el camino sintió hambre y vio una higuera muy verde, muy frondosa, muy atractiva, y fue a buscar fruto en ella y no encontró. Entonces la maldijo, le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Santo. Bueno, ahora, ¿por qué la higuera? Eso tiene una connotación muy, muy profunda. Israel es una figura de la higuera. Y en ese tiempo era como pura apariencia. Nada más figura. Hipocresía, pero no había esencia, no había fruto. De que estaban buscando a Dios. Que estuvieran buscando a Dios y que estuvieran dando los frutos que Dios espera de su pueblo, ¿verdad? No, que había opresión, había críticas, había condenación, había cargas pesadas que Jesús les dijo que ponían sobre el pueblo, que ellos ni siquiera con un dedo las podían llevar. Entonces, ahora, Jesús vino y no encontró ese fruto en Israel. Ahora, ahí le va una pregunta, pastor. A ver. ¿No cree que estamos en ciertas ocasiones enfrentándonos a esos mismos sucesos en la iglesia de hoy? Oh, sí, por supuesto. Que a veces a la iglesia se le pone una carga extrema de que si no vienes, si no estás, si no esto. Yo entiendo que debe de haber un compromiso y que el compromiso es con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Dios. Pero a veces pasamos de una situación, ¿verdad?, tan hermosa, que es el corazón dispuesto a servir, a una exigencia, a que la iglesia le sirva. Bueno, a ver. En eso hay mucha tela que cortar, sí, ¿verdad? Hay una tendencia en muchas iglesias a ponerle cargas pesadas a la gente, en el sentido de que no hagas, no digas, no toques, no vayas, no, ¿verdad? O tienes que. Y incluso hay algunos que si te vas de aquí estás condenado. Te va a partir un rayo, ¿verdad? No. Primero, el Señor nos ha llamado a libertad, y las ovejas no son propiedad de ningún pastor ni de ninguna iglesia, son del Señor. Ahora, es muy importante que el que asiste a una iglesia tenga un compromiso delante de Dios. Amén. Con la iglesia local, pero es algo que tiene que nacer de su corazón. Ahora, digamos, yo como pastor voy a trabajar con gente que esté identificada en el ministerio. Claro. ¿Verdad? Pero
las puertas están libres para que llegue cualquier persona y oiga, porque pues la fe es por el oír. Pero el equipo de trabajo, la gente de trabajo, tiene que ser gente que diga, con la visión. Esta es mi iglesia, yo comparto lo que se hace aquí, soy parte de ello. Pero eso es una respuesta voluntaria, es una respuesta de amor, no es porque tienes que hacerlo y si no te va a venir un castigo. Y mire cómo desde el tiempo antiguo, ¿verdad? A la misma escritura los dice que les daban cosas de más a veces a la gente. Pero sigamos con el suceso, con la autoridad. Yo tengo otra pregunta respecto a la higuera. Ajá. También especifica que no era tiempo de fruto. Entonces, pues si no era tiempo de higos, pues no iba a tener higos, ¿verdad? Porque secarla. Es el único, el Evangelio de Marcos es el único que pone como ahí como un agregado. Ajá. Y no era tiempo. Y no era tiempo de higos. Sí. El Señor sabía eso, como no lo iba a saber, ¿verdad? Pero lo que Él quiso fue darles una lección práctica y gráfica de fe. Yo digo que ahí fue como hablarle a Juan para que escuche Pedro. Exacto. ¿Sí me entiendes? Fue como, o sea, ahora yo también creo que él sabía, como dice el pastor, de alguna manera, pero lo que les quería decir es que a tiempo y fuera de tiempo, nosotros debemos de dar frutos. No nada más cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con la gente que sabe que soy cristiano. No, en todo momento y en todo lugar, el Señor quiere que esos frutos estén activos. No que los llevemos a temporadas, como las de un árbol, que tiene temporadas para dar fruto, sino que en todo tiempo y más que nada, lo que Dios quiere. Por eso dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un adorador que le adora en espíritu y en verdad no se espera el domingo en la mañana para adorar. Ese en todo tiempo está ahí y hay una palabra bien clave: la disposición que Dios quiere. Con autoridad nos la está pidiendo. Yo ahí la veo reflejado en lo que no había puesto atención, pero ahorita que ya me pongo a pensar y que usted mismo dice, el Señor cómo no va a saber, y yo digo, pues sí es cierto, pero es como le habló a Juan para que escuchara a Pedro en la condición, y más que nada porque iban con los discípulos. Él quería darles una lección de autoridad. El tema de hoy es la autoridad. Ajá. De la fe, la autoridad que nos da la fe en Él. Entonces, cuando Él maldijo la higuera, no me quiero adelantar a lo de mañana, pero en el de mañana, los discípulos vuelven a pasar haciendo el mismo recorrido y ven a la higuera seca desde la raíz, ¿verdad? Entonces les dice, mira, Señor, la higuera se secó desde la raíz, la que maldijiste. Y el Señor les dijo, si ustedes tienen fe, como un granito de mostaza, pueden decir cualquier cosa que digan, será hecho. O sea, era una lección de fe y de autoridad la que él estaba dándoles a ellos, por un lado. Por otro lado, estaba evidenciando que Israel no había dado frutos, como pueblo no había dado frutos, había sido plantado por Dios para dar frutos. El Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Él le dice a sus discípulos, yo los he puesto para que den fruto, porque toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Entonces, prácticamente lo que Él hizo ahí fue cortar raíz. Estamos ya para la conclusión del tema del día de hoy, hablando de la autoridad, pastor. Hablando del suceso, porque queremos decirle, si usted está conectándose en esta mañana a través de las diferentes estaciones de radio, queremos decirle que en tempranito, toda esta semana, usted va a estar escuchando acontecimientos antes de la cruz. Esto lo vamos a estar haciendo hasta el jueves. Así es, Saúl. No se pierdan. Acompáñenos en este tiempo de edificación para todos nosotros. Y muchas gracias, pastor, por el tiempo que nos ha dedicado aquí. No, pues es un placer y qué bueno
que me dieron ustedes la oportunidad de compartir esto. Es que, ¿sabe? Cuando se habla de la Semana Santa, se enfatiza mucho los eventos del día jueves, los del viernes y resurrección, pero se ignora lo que pasó entre la entrada triunfal y el día jueves. Tanto es así que esta semana me habló un pastor anciano, me dice, toda la vida he predicado y he enseñado acerca de la pasión de Cristo jueves, viernes y sábado, y no sé qué pasó entre lunes y miércoles. Y entonces me dice, ayúdeme. Y entonces yo le llevé un folleto que tengo con la secuencia. Yo lo tengo. Es uno de pasta celeste. Sí. Yo lo tengo ese. Y le voy a decir algo, pastor. Por eso nació esa pasión a mí de esta semana. Cuando yo leí ese libro de usted. Y son puros bosquejos, no hay texto así. No. Son puros bosquejos. Bueno, entonces, volviendo al punto. ¿Qué pasó el día lunes? Ya dijimos, llegando él de Betania hacia Jerusalén, camino al templo, está la experiencia de la higuera. Ya explicamos que la higuera, el énfasis que estuvo haciendo el pastor Alan es sobre la autoridad. Jesús ejerció su autoridad cuando ordenó que la higuera se secara, pero al mismo tiempo les estaba diciendo a los discípulos, ustedes pueden hacer esto. Y dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, pero continuando con el día, llegó hasta el templo. ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué encontró? Creo que es la segunda vez que hizo limpieza, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, narra una primera limpieza del templo cuando estaba empezando su ministerio. Pero quizás sea un mismo evento o no sé, pero el punto aquí es que ese mismo día, lunes, cuando él llegó, ¿qué encontró? Encontró el templo que él dijo, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Qué encontró allí? Como un mercado, cambistas, vendedores de palomas, de ovejas, de animales. Esos cambistas y esos comerciantes ahí estaban permitidos por los líderes, que eran los doctores de la ley, los fariseos, los sacerdotes, especialmente los sacerdotes, porque de alguna manera eso reportaba ganancia. Entonces, era un mercado. Hay una lección muy grande allí, que se comercializa mucho a veces el evangelio, y nosotros no somos llamados a comercializar, sino a impartir vida, a impartir fe, a impartir esperanza, crecimiento, desarrollo en la gente, ¿verdad? Y no hacer, como dice el apóstol Pablo, mercadería de la gente, ¿verdad? ¡Wow! Es un poco fuerte eso. Sí. Y es que se supone, el hecho de que estuvieran ahí vendiendo era porque la gente compraba para ir a hacer el sacrificio al templo. Según el tamaño de lo que quieras que fuera perdonado, pues te tocaba ofrecer una palomita. Imagínate. O un borreguito o lo que fuera, tenían ¿no? que traer unos Traigan 20 del vacas. zoológico. La verdad, la verdad. Sí, pero pues entonces valoraban el Le ponían pecado, un valoraban el pecado sí. con un precio a pagar, ¿verdad? Sí. Y entonces lo de Cristo es totalmente muy diferente, ¿verdad? A mí también me llama mucho la atención en esta parte, pastor, que Jesús se enojó. Mucho. Estamos viendo un Jesús con emociones como nosotros. Claro. Con un celo de que están deshonrando el lugar en donde debemos demostrar más honra. Y tuvo una muestra de enojo, de ira. No, la Biblia no nos dice que golpeó a nadie ni que se puso a pelear a puños, ¿no? Pero sí a manifestar su inconformidad, su enojo, su celo a través de esa emoción. Bueno, dice que sí tomó un azote. No dice que haya azotado a la gente. Sí, y que tiró las mesas y las sillas. Pero las jaulas de las palomas. Exactamente. Y todas las palomas se fueron y yo me imagino el palomero, ¡mi dinero!
O sea, pues las gallinas o lo que llevaba, pues no creo que había. No, gallinas no. No, eran palomas, ¿verdad? Eran palomas y eran ovejas. Pero hacerle fácil a la gente a través del dinero el perdón de sus pecados, sus sacrificios. Y esa idea aún permanece, ¿verdad? El indulto, la confesión y luego pagar la indulgencia. Sí. Todo eso que tristemente en muchas iglesias, de alguna manera también hasta pagar un milagro. Bueno, entendemos que en la iglesia tradicional se dan esas cosas, ¿verdad? Sí. Pues no vamos a mencionar muchos detalles. Claro. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ahora, lo triste es que aún en la iglesia evangélica a veces hay una invasión de esa tendencia, ¿verdad? No directamente a vender un milagro, pero sí a sacrificar a la gente económicamente para tener las bendiciones de Dios. Y la Biblia es muy clara cuando dice que todo lo que recibimos es de gracia. Y nuestra respuesta al Señor es de gratitud, ¿verdad? El que está agradecido no necesita que le obliguen que lo forcen, sino, ¿verdad? Va a dar solito. Su corazón está allí en ello, ¿verdad? Entonces, bueno, pero quiero que miremos algunos detalles aquí acerca de qué pasó cuando dice que llegando ellos a Jerusalén, Jesús entró al templo de Dios y comenzó a expulsar a los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Como usted dice, no azotó personas. Y no permitía que nadie pasase objetos al interior del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y dice, para todas las naciones. Aquí es inclusivo porque los judíos creían que solo ellos, ¿verdad? Y aquí dice, todas las naciones. Y luego dice que pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahí vino la reacción de los sacerdotes, de los principales sacerdotes y de los escribas. Se convenían, eran dos grupos, ¿verdad? Y buscaban cómo matarle. Es que dijo, ya nos va a quitar nuestra minita de oro. Se acabó. El negocio, se perdía el negocio. El negocio. Entonces, ¿qué vendían? Vendían animales tal vez ni siquiera perfectos, sino comercialmente, ¿verdad? Y los cambistas, ¿qué? Llegaba gente con monedas de diferentes regiones. Sí. Que digo yo, de Grecia, de diferentes, todas las naciones, porque eran judíos que llegaban a adorar, pero llevaban su dinero según la moneda que tenían. Allí había había una moneda oficial del templo y ahí se lo cambiaban. ¿Cuántos intereses, cuánta tasa de cambio le cobraban? Me imagino que era una explotación de eso, ¿verdad? Era el gran negocio. Entonces, la adoración a Dios se había convertido en un negocio. Y esa gente que vendía y compraba... Esa palabra estuvo fuerte, pastor. La adoración a Dios se había vuelto un negocio. Sí. Bueno, es fuerte decirlo ahora y entenderlo. Pero la palabra de Dios es muy clara y lo que dice, y lo que está escrito, y allí está escrito. Entonces, pues, no podemos soslayar, solapar algunas cosas. Tenemos que decirlas tal como están en la palabra, ¿no? Wow, qué fuerte. Pero bueno, vamos de alguna manera estamos hablando vamos a seguir tratando este tema de la autoridad de Jesús. Sí. Hoy en este día, el lunes, que estamos dando inicio a todos los acontecimientos antes de la cruz, pastor. Y yo creo que hay mucho en lo que podemos hablar, en lo que se refiere
pero me impactó también lo que nos compartió el pastor Alan Palacios, Ceci, donde en la cuestión de la autoridad que tenía él nos dio esa autoridad. Sí, O sea, él nos delegó esa autoridad. Y esa autoridad no viene sola, viene con la dirección del Espíritu Santo. Porque después de su muerte y resurrección, les dice a los discípulos, no los dejó solos. No. Les dejó un consolador y guía, que es el Espíritu Santo. Y aparte de eso, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No. Aquí ahorita nos estamos llenando de palabra, de conocimiento, pastor, pero adelante para traer una conclusión de este tema del día de hoy. Bueno, la limpieza del templo también es una figura de lo que pasa en la vida cuando Cristo entra. Todos nosotros cuando estamos antes de conocer a Jesús, bueno, acuérdense que el apóstol Pablo dice que nuestro templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu y morada Santo. Del Espíritu Santo. Entonces Jesús tiene que hacer limpieza. Ahora, ¿cuántas alimañas tenemos adentro cuando vemos a Cristo? Hay reptiles, hay bichos, de todo. Hay de todo, ¿verdad? Y Jesús tiene que hacer limpieza porque nos anhela un templo santo para Él. Sí. ¿Verdad? Es una figura, es una aplicación de esto. En aquel tiempo fue literal porque esa era la demanda. El propósito con el cual el templo había sido construido era adoración al Señor, búsqueda, presencia de Dios, ministración. El sacerdocio iba a ministrar de parte de Dios al pueblo, iba a presentar al pueblo, era el puente que comunicaba al pueblo con Dios. Y luego todo eso se había perdido. Quizá había liturgias como las hay ahora, ¿verdad? Rutinas. De esta manera se hace, me pongo esto, me quito aquello, haces esto. Puras rutinas, pero no había entrega, no había un corazón. Y la gente ingenuamente llegaba creyendo que haciendo un sacrificio de esa manera, sus pecados iban a quedar perdonados, cancelados. Había conciencia en Israel que cada año había que hacer el sacrificio porque como quien dice, ok, ya pagué los de este año y ahora empiezo a recoger para el otro. Pero el punto es que el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre, ¿verdad? Amén. No hay más sacrificio, de manera que cuando Jesús entregó su vida por nosotros, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y no hay más condenación para nosotros. No hay que volver con un sacrificio porque ya Cristo Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Aleluya. Pastor, mañana estaremos hablando de otro tópico. ¿Mañana qué toca? Bueno, aquí yo tengo alguna serie de actividades. No sé, yo a quien haya invitado, pero creo que, mire, para mañana, martes, la controversia. Jesús enseña en el templo y responde muchas preguntas. En controversia, gente. ¿Verdad? Sí, hay muchas. Se llama el Día de la Controversia y mañana va a estar el pastor Pablo Casillas hablando de ese tema, la controversia que surgió en el templo. Pues hablando de los evangelios sinópticos, los eventos de mañana están narrados en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, pero están también aquí en Marcos 11, donde estamos ahora, y por supuesto también están en Lucas 19. Así que cuando hacemos una comparación de lo que uno dice con el otro, sí hay una concordancia, pero no hay una puntualidad en el sentido de que primero pasó esto, después pasó esto. Por eso es que en el Evangelio de Marcos yo encontré lo más apegado. Lo más apegado a los sucesos. A los sucesos, a la cronología. La cronología de esta semana. Sí. Así que vamos a tener semana muy especial y haga apuntes, ¿verdad? Es bueno que mañana esté con lápiz y papel apuntando, porque qué hermoso es que nosotros
podamos hablar de esto, de lo que fue la vida del Señor Jesús, de lo que fueron los acontecimientos del Señor Jesús estando en esta tierra. Yo ayer con los jóvenes les compartía la historia de la entrada triunfal, pero me tuve que ir hasta su nacimiento. Porque los jóvenes como algunos no sabían, no conocen. Entonces, qué bueno que nos demos tiempo para nosotros aprender y de lo que hayamos aprendido, poderlo dar de gracia. Además, sabes que, Saúl, seguramente hay muchas personas que han pasado por estos versículos muchas veces, pero el Señor tiene una enseñanza distinta para cada uno de nosotros cada temporada. Así que aunque tú ya te lo sepas de memoria, desde que ibas a la escuela dominical y era la Semana Santa y todos los mismos versículos, no te despegues, porque el Señor tiene un mensaje distinto para ti. Así es. Yo quisiera agregar algo aquí porque es muy importante que, como usted dice, los niños aprenden en la escuela dominical, aprenden textos y todo, pero no se despierta en ellos una conciencia, y es el trabajo que tiene que hacer la iglesia, de llevarlos al sacrificio de Cristo. Amén. Porque sin cruz no hay salvación. Así es. Cruz no hay ¿Verdad? salvación. El mensaje de la cruz es muy importante. No vamos a adorar la cruz en sí como madero, pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es lo que tiene el tremendo significado. Entonces, no es cuestión de que sea una religión de principios morales, de principios espirituales, de santidad elaborada, sino es de llevar a la gente, aún a los niños, a entender que sin el sacrificio de Cristo en la cruz no hay remisión de pecados, no hay perdón. Entonces, los pastores de hoy tenemos que retomar eso y enfatizar mucho. Regresar a las sendas antiguas. Eso. Es tan importante porque yo creo que ahora, y más aquí en los Estados Unidos, recordamos mucho la Navidad del nacimiento. Yo le preguntaba a todos, yo les decía, pues en diciembre, decían en Navidad nació Jesús, pero todos estos sucesos no los conocen, y por algo el Señor nos habla también del pueblo de Israel y dice que perecieron por falta de conocimiento. Sí, entonces, tristemente, no quiero ser crítico de las iglesias, pero hay mucha tendencia hoy en la iglesia evangélica a predicar un evangelio social. Entonces, de que te portes bien, que vengas, que adores y que sigas tu vida. No, tiene que haber una entrega, tiene que haber un reconocimiento y llevarlos a la cruz de Cristo. Mientras no se llegue a ese punto, puede haber buenas conductas, puede haber mucha religiosidad, la gente puede adorar, ser cantores en la iglesia, pueden ser diáconos, pueden ser ayudadores, pueden ser, pero el punto es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados. Amén. Y que sin ese acto glorioso de sacrificio no hay remisión de pecados. Amén. Amén. Pues vamos a concluir, pastor, con esto, y le damos las gracias de nuevo por este tiempo y este espacio que compartió con nosotros. Es de gran enseñanza, de gran edificación, y sobre todo que las personas que estuvieron escuchando en este día podamos entender este suceso y quedarnos con lo mejor. Que es todo, yo me imagino, desde hablando cómo el Señor Jesús es un ejemplo, cómo el Señor Jesús en su estilo de vida, tú lo mencionaste, Ceci, hubo una molestia, hubo un enojo, se airó, pero como él lo dice, no pecó. Solamente hubo una molestia grande por lo que estaba sucediendo en el templo. Le recordó para qué es el templo, y aquí podemos enseñar, nosotros recordar para qué es la casa de Dios, para orar. Casa de oración será llamada. Amén. Y una de las cosas es la autoridad que ahora Él nos delega, y que si usted está enfrentando en este momento por procesos difíciles, hágase mano de esa autoridad
y diga: en el nombre de Jesús, yo sé que Dios me ha dado autoridad para poder orar por mis hijos, para poder orar por mi matrimonio, para poder orar por la situación difícil que esté pasando o está enfrente de mí, y el Señor me va a dar la victoria. Amén. Bueno, yo sé que están cerrando este segmento, pero sí quisiera agregar algo a lo que respecto a lo que Ceci decía, Sí, pastor. que el Señor se enojó, se airó. Sí, tomemos en cuenta que su personalidad humana Sí. tenía sentimientos Claro. y emociones, porque era un ser humano. 100% humano, 100% Entonces, divino. eso tenía que tener su expresión. Sin embargo, la perfección de él era, no tenía que haber agresión a las personas, pero sí corrección. Acuérdese que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de juicios, un Dios de ira, sí. un Dios y que también la ira de Dios va a ser manifestada en el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando es necesario tomar actitudes radicales, también nosotros los pastores tenemos que ser radicales, fuertes. No quiere decir ni violencia, ni abuso, ni agresividad, pero sí puntuales en lo que la palabra de Dios dice. Así es. Muchas Así que, gracias, bueno, pastor. los dejo. Que Así Dios les es, pastor. bendiga, y ha sido Muchas un placer gracias. estar aquí con ustedes ahora. Vamos a irnos con...